En el año 2072, Marte yacía bajo un vasto y austero cielo, su superficie pintada en tonos ocre y canela que reflejaban las tenaces arenas de su paisaje desértico. Marte, el planeta que susurraba la promesa de secretos ocultos bajo su árida corteza, ya no era solo un cuerpo celeste para ser admirado desde los cielos azules de la Tierra. Era una frontera, un lugar de puestos de avanzada móviles, unidos por los lazos del ingenio y la ambición humana. El corazón de este nuevo mundo era la estación Ares. Esta maravilla de la ingeniería, testimonio de la negativa del espíritu humano a ser intimidado por el vacío del espacio, brillaba con sus cúpulas y agujas que atrapaban la luz del sol, un ojo distante pero siempre vigilante. El aire en su interior vibraba con ese zumbido eléctrico de la anticipación, el murmullo de la tecnología avanzada que hacía posible la vida tan lejos de casa. Allí se encontraban los doctores Alara Miles y Jun Lee, entre una multitud de personas cuyo trabajo de toda una vida los había llevado a este momento de descubrimiento, los secretos del planeta rojo. Eran una pareja improbable en muchos sentidos, pero unidos por la misma búsqueda que, a su vez, los separaba. La doctora Alara Miles era la personificación de la energía inquieta, con ojos que brillaban con un fervor solo superado por el de las estrellas sobre ella, a través de las cuales había viajado. Llevaba el cabello recogido en un moño práctico, pero el resto de ella era un movimiento incesante de manos y gestos llenos de entusiasmo. Para ella, todo era posible a cada instante. Parecía ver Marte como un acertijo con todas las pistas esparcidas descuidadamente sobre su superficie, esperando ser recogidas y comprendidas. Cuando hablaba de la vida microbiana que estaba decidida a encontrar, su voz vibraba con una emoción que era francamente contagiosa, atrayendo incluso a los más escépticos a su forma de pensar. El doctor Jun Lee, por otro lado, se movía con una deliberación que parecía sugerir pensamientos profundos y reservas aún más profundas. Sus ojos siempre permanecían en el horizonte, donde lo mecánico y lo orgánico se fusionaban en las vistas de Marte. Geólogo de formación y conservacionista por filosofía, veía a Marte no como un laboratorio, sino como una reserva natural. Su voz era firme y usualmente con una nota de cautela, que recordaba a sus colegas la responsabilidad de proceder con cuidado sobre esta tierra extraña. Para él, cada experimento y cada sonda enviada al suelo marciano era un paso que debía sopesarse con exactitud y respeto. El centro de su operación era un laboratorio de última generación enterrado en las profundidades de la estación Ares, un hervidero de actividad donde las pantallas parpadeaban con ríos de datos, los drones entraban y salían en sus misiones individuales, y el aire a menudo estaba impregnado del aroma a café reciclado. Fue aquí, en estos lugares atiborrados de instrumentos científicos y escritorios desordenados con mapas y muestras de arena, donde pronto se escribiría el capítulo de un descubrimiento revolucionario. Bajo en el horizonte de Marte, el sol proyectaba largas sombras sobre el regolito. La estación se estaba acomodando en su ritmo nocturno de trabajo. Adentro, los científicos continuaban su labor bajo luces artificiales, ajenos a la oscuridad que envolvía el mundo exterior. Era el momento para la doctora Miles de revisar los datos del día, y tan rutinario como inconsciente, el descubrimiento que pronto haría sería tan profundo como peligroso. Un escaneo de rutina, un barrido superficial sobre muestras recolectadas de los casquetes polares, y entonces, algo llamó su atención. Los datos eran anómalos, una pequeña señal que desafiaba todos los patrones conocidos. Con el pulso acelerado, ajustó los parámetros, refinó el enfoque y observó cómo la anomalía informe se resolvía en la estructura inconfundible de una célula. Una célula viva. La primera jamás descubierta en Marte. La noticia impactó como un meteorito, enviando ondas de choque por los pasillos de la estación Ares. La doctora Miles temblaba ahora, sus manos, mostrando una mezcla de triunfo y temor, se movieron para sujetar al doctor Lee, que se había acercado por detrás. La expresión de él era indescifrable, un complejo tapiz de asombro y aprensión. «Esto lo cambia todo», dijo ella, y su voz fue un susurro silencioso y reverente en la quietud del laboratorio. «Sí, Alara», respondió él sombríamente. «Pero, ¿a qué costo?». El planeta rojo giraba silenciosamente en el vacío, mientras los dos científicos se encontraban al borde de la historia,
sin saber las sombras que su luz pronto proyectaría. Capítulo 2. Un destello en el polvo. La mañana marciana pintaba el paisaje con luces y sombras mientras el sol se arrastraba sobre el horizonte de Cerberus Major, proyectando largas sombras carmesí desde antiguos cráteres llenos de polvo. El aire era tenue y palpable, con el olor a hierro oxidado llegando a los módulos de la estación mientras sus habitantes despertaban. La doctora Alara Miles ya estaba en el cubículo, mirando a través del microscopio digital con un entusiasmo que casi hacía parecer que sus ojos nunca se cansarían. Sus dedos se movían con soltura sobre los controles, que eran como una segunda naturaleza para ella, haciendo ajustes diminutos para enfocar y capturar las sutilezas de la muestra de suelo marciano que yacía bajo la lente. La figura del doctor Hunle apareció, más sereno, pensativo, y la siguió a la sala, con los ojos fijos en las pantallas que contenían la miríada de datos que habían recopilado durante la noche. «Es increíble, ¿verdad, Hun?», dijo Alara sin levantar la vista, su voz una mezcla de asombro y emoción. Cada muestra podría ser la clave para demostrar que no estamos solos en el universo. Cada muestra es también una historia de Marte en sí misma. Debemos proceder con sumo cuidado, Alara. La historia de este planeta, su integridad, está en nuestras manos, asintió Hun con gravedad. El silencio entre ellos se rompió cuando la pantalla parpadeó y luego se estabilizó, mostrando una serie de imágenes a una ampliación casi más allá del alcance de la capacidad humana. Allí, entre los gránulos de regolito y las partículas de hematita, había algo inesperado, una estructura incomprensible, no consistente con meras formaciones geológicas. Alara, mira esto. La voz de Hun ahora tenía un matiz de urgencia contenida. Señalaba un grupo de imágenes en una sección donde, en medio de los patrones afilados y aleatorios de los depósitos minerales, se encontraba una forma curiosamente regular. Una diminuta forma esférica, demasiado simétrica, demasiado deliberada. A Alara se le cortó la respiración mientras alineaba el microscopio, agudizando la imagen. El esferoide realmente parecía fuera de lugar, de superficie lisa, con un patrón tenue, y un detalle lo suficientemente intrincado como para denotar un origen biológico. «No puede ser», murmuró, mientras su mente se aceleraba, repasando las posibilidades. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Muestras aisladas, entornos controlados hasta los parámetros más diminutos, protocolos seguidos con una precisión nacida de innumerables simulaciones. La efervescencia en la base era palpable, pero tan discreta que era como algo que todos habían estado esperando, algo para lo que todo su entrenamiento, todos los años de sueños, los había preparado. A medida que llegaban los resultados positivos de las pruebas de confirmación, la sala de control de la estación se llenó de una alegría controlada y contenida. Lo habían encontrado. Una célula viva, claramente alienígena, anidada en el suelo marciano. Que esto era vida, completamente diferente de lo que había evolucionado en la Tierra, era un descubrimiento que rompía la soledad de la condición humana en el universo. Finalmente, Alara dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos ante la enormidad de su descubrimiento. «Lo hicimos, Hun. Realmente lo hicimos». Hun sonrió, pero bajo el peso de la responsabilidad que ahora descansaba sobre sus hombros. «Sí, lo hicimos. Pero recuerda, esto es solo el principio. Como manejemos esto, como procedamos, esa será nuestra verdadera prueba». El capítulo termina mientras el equipo se prepara para una investigación aún más profunda, muy conscientes de que cada paso podría ser monumental en el avance de la ciencia. Pero bajo la emoción, hierve una pregunta no expresada pero muy presente. ¿Qué significa este descubrimiento para Marte, y de hecho, para toda la humanidad? El descubrimiento de una célula no es solo un hallazgo científico, sino uno de esos faros que iluminarían las próximas decisiones, proyectando largas sombras sobre los caminos que elegirían tomar. Capítulo 3. Líneas de falla. El sol se ponía sobre Marte, proyectando una larga y trágica sombra a través del puesto de avanzada, cuando la doctora Alara Miles se inclinó sobre el microscopio. Parecía ser una mota de vida tan delicada y brillante, suspendida tan finamente entre el fondo estéril del laboratorio, en su lucha por danzar bajo la luz. Este era su triunfo,
el hallazgo que resonaría en la historia humana sin objeción. Los ojos del Dr. Jun Lee, a su lado, reflejaban exactamente su hallazgo, una curiosa mezcla de reverencia y preocupación. Alara, debemos proceder con el máximo cuidado, susurró Jun, como si temiera que algo más que un suspiro pudiera perturbar a la frágil entidad que tenían ante ellos. Alara asintió. Sus manos estaban firmes, pero su corazón latía con fuerza, una mezcla de euforia y miedo. Voy a ajustar la solución isotónica, solo una fracción más, para equilibrar su entorno y observarla mejor. Una gota de sudor le resbalaba por la sien mientras manipulaba los controles del regulador osmótico con tal precisión que parecía que ambos compartían una misma tarea. El aire estaba cargado de tensión. El peso de su trabajo hacía que hasta el más mínimo movimiento pareciera lleno de consecuencias. Sin embargo, en ese fatídico día, un instante de error humano mezclado con una traición mecánica, y el desastre ocurrió. El regulador falló ante el ajuste, enviando un torrente de solución salina a la cámara de la célula. El corazón de Alara se hundió cuando la célula, la primera evidencia confirmada de vida marciana, se estremeció bajo el asalto. ¡No! La palabra se desgarró de los labios de Jun, un sonido áspero y demoledor en los confines del laboratorio. Las manos de Alara volaron hacia los controles, su mente corriendo para revertir lo que acababa de suceder. Pero era demasiado tarde. La célula, tan recientemente un testimonio de la tenacidad de la vida, ahora yacía destrozada, su contenido perdido en el medio. El silencio que siguió fue pesado, lleno de una pérdida profunda que las palabras apenas podían capturar. Yo no, comenzó Alara, su voz un susurro roto. No fue mi intención. Jun permanecía absolutamente quieto, las profundas líneas de su frente marcando las implicaciones de su pérdida. La hemos perdido. Todo. Solo tomó un segundo, Alara. Un solo segundo, y hemos perdido más que una célula. Podríamos haber perdido nuestra única oportunidad de demostrar que la vida existió aquí de forma independiente. El peso de su error parecía flotar en el aire entre ellos, como una especie de espectro. Las manos de Alara temblaban mientras se apartaba del microscopio. Las ramificaciones completas de sus actos se arremolinaban en su cabeza. Esa célula no era solo un avance científico, era un símbolo de esperanza, de nuevos comienzos. Ahora, era un testimonio de su fracaso. Tenemos que informar de esto. La voz de Jun era firme, casi cortando la densa niebla de conmoción y desesperación. Alara se volvió hacia él, con los ojos grandes de miedo. ¿Informar? Jun, piensa en lo que eso significará. Nuestras carreras, la misión, la financiación, todo podría estar en peligro por un solo error. Pero es lo correcto, replicó Jun, las fibras de su ética chocaban con los miedos prácticos de Alara. ¿Cómo podemos, como científicos, quedarnos de brazos cruzados y dejar que nuestro miedo a las consecuencias supere nuestra responsabilidad? Esta podría haber sido la primera forma de vida nativa de Marte, y le debemos a todos, a la historia, decir la verdad. Las paredes del laboratorio parecían cerrarse sobre ellos. El espacio confinado se sentía más pequeño, y el peso de su dilema los oprimía. Afuera, el árido paisaje marciano no ofrecía consuelo alguno, sino que parecía subrayar lo aislados que estaban en realidad. La noche se hizo más oscura, y también lo hizo el abismo entre ellos, una brecha ampliada por sus brújulas morales en conflicto. Alara se sentó junto a la muestra arruinada, la imagen fantasmal de la célula destruida flotando en su mente. Estaba dividida entre la embriagadora euforia que habían sentido con el primer descubrimiento y la devastación de su pérdida, entre la integridad de su empresa científica y la sombra acechante de la ruina personal y profesional. Alara se quedó sentada en la quietud de la sala, con solo el zumbido distante de los generadores del puesto de avanzada, y consideró los restos hechos jirones de su revelación. La decisión era colosal, no solo para sus carreras, sino también con respecto a la integridad de la exploración humana en Marte, una decisión que moldearía no solo su futuro, sino también el futuro de la ciencia en ese cuerpo celeste.